Cierra los ojos y escucha el eco de la historia que susurra desde los acantilados del tiempo, muy lejos, en un rincón del mundo bañado por el sol, donde el mar azul besa la tierra firme, se erige una garganta estrecha llamada Termópilas, un paso oculto entre montañas escarpadas, donde la tierra parece contener la respiración y el viento murmura relatos olvidados. En este lugar detenido en el tiempo, cada piedra ha presenciado siglos de secretos. Cada grano de arena guarda la huella de pasos antiguos, y las sombras alargadas del atardecer parecen proyectar figuras de guerreros que ya no están. Imagina que estás allí. El sol se filtra a través de los pinos, dibujando manchas doradas en la roca. El aire huele a sal, a tierra y a leyenda. Las cigarras cantan su canción eterna, mientras el mundo moderno se desvanece poco a poco. Solo queda ese susurro, ese murmullo de la antigüedad que todavía vibra en la garganta del mundo. Y ese murmullo no habla de conquista ni de gloria vana, habla de sacrificio, de hombres que sabían que no iban a volver, de decisiones que no se tomaron con la espada, sino con el alma, porque esta historia no es sólo de guerra, es de honor, de resistencia. Es la historia de lo que ocurre cuando unos pocos deciden enfrentarse a lo imposible solo por hacer lo correcto. Y no lo hacen para ser recordados, sino porque creen en algo más grande que ellos. Esa es la esencia de Termópilas. No un lugar, sino un símbolo. Esta noche, déjate llevar. Relájate, cierra los ojos, porque vamos a viajar a un mundo antiguo, donde el valor no era un discurso, sino un acto. Al corazón de Grecia, en el año 480 antes de Cristo, cuando el destino del mundo tembló al borde del abismo. Un mundo dividido entre imperios y ciudades libres. En ese entonces, el mundo no era un mapa como lo conocemos ahora. Era un tapiz de colores irregulares, de territorios moldeados por mitos, por conquistas y por sueños. El imperio persa, bajo el trono de Jerjes, se extendía como una sombra cálida sobre Asia, el norte de África y parte del Mediterráneo. Era vasto, refinado, lleno de riquezas y estructuras majestuosas. Desde las murallas de Babilonia hasta los jardines colgantes de Susa, la magnificencia de Persia era imposible de ignorar. Y con esa grandeza venía también la ambición. Frente a él, Grecia parecía insignificante, un conjunto de ciudades pequeñas, esparcidas entre montañas, costas y islas. Pero esas ciudades eran libres, cada una con sus propias leyes, sus propias asambleas, sus dioses tutelares, sus costumbres. Atenas con su pasión por la filosofía, el arte y la democracia incipiente. Esparta con su hierro, su disciplina, su deber inquebrantable. Corinto con sus templos blancos y su comercio floreciente. Tebas, orgullosa y altiva. Argos, delicada y ancestral.
Y aunque peleaban entre ellas, aunque se envidiaban, aunque a veces se traicionaban, compartían un vínculo más profundo, la libertad, una palabra que no era solo un derecho, sino una identidad. Ser griego era ser libre, elegir, discutir, defender la polis. Y cuando esa libertad se vio amenazada por la sombra persa, algo cambió. Los griegos, por un instante, dejaron de lado sus rencores. Atenienses y espartanos, filósofos y soldados, se miraron a los ojos y comprendieron que si no luchaban juntos, desaparecerían por separado, porque lo que venía no era solo un ejército, era una voluntad inmensa, aplastante, que quería absorberlo todo: lenguas, dioses, costumbres. Y entonces surgió la pregunta que cambiaría la historia. ¿Podrían unos pocos hombres libres resistir al mayor imperio del mundo? El rugido de Jerjes, en lo más alto de la vasta y poderosa Persia, en un palacio cubierto de mármol blanco y tapices bordados con hilos de oro, se sentaba un hombre que no sólo heredó un trono, sino también una herida. Jerjes I, hijo del gran Darío, miraba el horizonte con la determinación del que ha nacido para conquistar. Su padre había intentado someter a Grecia años atrás. Había cruzado el Egeo con miles de hombres. Había amenazado las costas de Atenas, pero fue detenido. No vencido por la fuerza, sino por la voluntad. Y esa herida, esa mancha en el honor del imperio, ardía todavía en el corazón del joven rey. Jerjes no quería simplemente ganar, quería borrar. Quería que los nombres de Atenas, de Esparta, de cualquier polis que se atreviera a oponerse a él, se desvanecieran del recuerdo como arena arrastrada por el viento. Grecia debía ser no sólo conquistada, sino humillada, convertida en una provincia más, sometida al trono de Susa, silenciada bajo el peso de millones. Y así comenzó a reunir su ejército. No era un ejército cualquiera, era una marea humana, cientos de miles de hombres y cientos de miles provenientes de cada rincón del imperio: medos, persas, babilonios, egipcios, indios, lidios, escitas, cada uno con su lengua, su vestimenta, sus armas, pero todos bajo una misma bandera: carros con cuchillas, caballos de guerra, elefantes traídos de las lejanas tierras orientales. Era una sinfonía de poder, una coreografía imponente que avanzaba como un río sin final. Cruzaron el Helesponto no en barcos, sino por encima de ellos. Jerjes ordenó construir un puente de naves unidas por sogas y plataformas. Y sobre esa alfombra flotante, el ejército del mundo cruzó hacia Europa, con tambores de guerra marcando el paso y el sol reflejándose en miles de armaduras relucientes. Los cascos de los caballos resonaban como truenos. Los estandartes ondeaban como serpientes al viento. El suelo temblaba. Las ciudades por donde pasaban no resistían, se rendían o eran arrasadas, porque
¿Quién puede detener al rugido de un imperio cuando su rey quiere vengarse del pasado? Jerjes no solo marchaba por la gloria, marchaba por la eternidad. Quería que su nombre resonara más allá de las estrellas, más allá del tiempo, y pensaba que Grecia sería solo una página rota en esa historia que él escribiría con fuego, el concilio de la resistencia, mientras las huellas del coloso persa se marcaban en los caminos de Tracia y Macedonia, al sur en la tierra quebrada y luminosa de Grecia. El miedo crecía como una sombra silenciosa. Las noticias llegaban como cuchillos de viento. Vienen. Son demasiados. Jerjes ha cruzado el mar. Ya nadie los detiene. En Atenas, la asamblea se dividía entre los que querían huir y los que querían luchar. En Tebas, los consejeros murmuraban rendición. En otras ciudades ya se ofrecían tributos a Persia, esperando clemencia, pero no todos pensaban rendirse. Desde el sur, desde las tierras secas y disciplinadas del Peloponeso, se alzó una voz seca, firme, como el golpe de una lanza contra el escudo. Esparta, donde los niños eran entrenados desde los 7 años para resistir el dolor, donde el honor se encontraba en la batalla, no en la victoria, donde la palabra rendirse ni siquiera existía en la lengua común. Y fue Esparta quien propuso algo tan audaz como desesperado: resistir, no en campo abierto, donde los persas eran invencibles por número, sino en un estrecho, un cuello angosto entre el monte Calidromo y el mar, por donde apenas podían pasar unos pocos hombres a la vez. Ese lugar se llamaba Termópilas. Allí, dijeron los espartanos, no importaba cuántos fueran los persas, solo podían luchar unos pocos a la vez. Y si los hombres correctos estaban allí, podrían resistir. Quizá no para vencer, pero sí para detener el avance, para dar tiempo, para inspirar. Se convocó un concilio, pequeño, temeroso, pero valiente. Ciudades como Platea, Tespias y Corinto enviaron emisarios. Algunos dudaban, otros no creían en la posibilidad de éxito. Pero entonces habló un hombre, un rey espartano llamado Leónidas, de voz grave, mirada dura y corazón inquebrantable. No vamos a sobrevivir, dijo, pero vamos a resistir. Y con él no marcharía todo el ejército espartano, solo 300 hombres, 3 centurias de guerreros elegidos, no los más jóvenes, no los más fuertes, sino aquellos que ya tenían hijos, para que su linaje no muriera con ellos. A ellos se unirían algunos miles más. Soldados de otras polis, voluntarios, campesinos, poetas, un ejército de sombra, formado no por poder, sino por voluntad, y así, con la brisa del mar helada en el rostro y el eco de la historia aún por escribirse, se prepararon para ir a Termópilas. Allí, donde los vientos del norte susurraban el destino, allí donde sabían que el final estaba sellado,
pero también donde sabían que su resistencia sería eterna. Leónidas, el rey que eligió morir al frente de los espartanos, no marchaba un general arrogante, ni un monarca coronado de gemas, sino un hombre curtido por el viento, la roca y el acero. Leónidas, su nombre, hoy tallado en piedra y leyenda, era entonces sólo eso, un nombre. Pero sus actos estaban a punto de grabarse para siempre en la memoria de los siglos. Leónidas no era un rey como los de las historias antiguas, que gobernaban desde tronos de marfil o paseaban entre columnas envueltos en túnicas púrpura. Era un rey soldado. Comía lo mismo que sus hombres. Dormía sobre la tierra fría. Cargaba escudo, lanza y deber. Sabía que marchar hacia las Termópilas no era una estrategia, era una sentencia. Y aún así, fue el primero en dar el paso. Pero no convocó al ejército entero de Esparta. Eligió a 300. Solo 300 hombres. No por ser los más jóvenes, no por ser los más rápidos, sino por ser los más preparados para morir. Hombres con familia, con hijos, con un hogar que ya sabían que no volverían a ver. Y esa era la clave. Si morían, su linaje seguiría vivo. Era una despedida silenciosa desde el principio. Marcharon con él, no por órdenes, sino por honor, porque en Esparta la muerte en combate no era el final, era el propósito. Y no estuvieron solos. A esa columna de sombra y acero se le unieron otros, griegos de otras tierras, tesalios que venían de las llanuras del norte, beocios curtidos por la tierra fértil, locrios que habían crecido entre montañas duras, voluntarios, algunos con armaduras oxidadas, otros con corazones temblorosos, pero todos sabían que el enemigo era inmenso, incontable, imparable. En total, tal vez 7.000, 7.000 almas contra cientos de miles. Una proporción tan absurda que ni siquiera los números podían explicarla. Y sin embargo, allí estaban, no por gloria, no por victoria, sino por resistencia, porque en ese paso angosto, donde la montaña estrecha el mundo, esos hombres decidieron escribir una respuesta al rugido de Jerjes. Y esa respuesta no sería una súplica, sería una lanza. Las puertas calientes, Termópilas, un nombre que suena suave en la lengua, pero arde como fuego en la historia. Significa literalmente puertas calientes, por los manantiales termales que brotan desde lo más profundo de la tierra, como si los dioses mismos hubieran dejado allí una marca, una advertencia. Allí llegaron los hombres libres, y allí se detuvieron. Miraron al mar que golpeaba las rocas, sintieron el aire denso del verano, y comenzaron a prepararse no para sobrevivir, sino para resistir, para dar una lección que no cabía en los libros, sino en la sangre. El paso era angosto, muy angosto, tanto que apenas cabía un carro. Montañas altas a un lado, el mar al otro. No había flancos, no había sorpresas.
presas. Solo una línea, una delgada línea de escudos y cuerpos que separaba al mundo de la oscuridad. Jerjes, confiado en su número, en su fama, en su poder, envió emisarios. Caminaron entre polvo y viento hasta la línea griega y entregaron un mensaje seco, directo, imponente: entréguennos sus armas. Y entonces Leónidas alzó la mirada. No tembló, no dudó, y respondió con dos palabras. Solo dos. Molón Lave, ven por ellas. Aquellas palabras atravesaron el viento como una lanza invisible. Los emisarios regresaron a Jerjes y los persas rieron, se burlaron. ¿Cómo podía un puñado de hombres sucios y cubiertos de bronce resistir el paso de su imperio? Pero la risa pronto cesaría, porque lo que no sabían era que aquellos hombres no estaban allí para vivir, estaban allí para hacer historia. Y el calor de las Termópilas no venía solo de sus aguas, venía de la voluntad ardiente de quienes estaban dispuestos a encender el mundo con su sacrificio. El primer día, la muralla de escudos. El sol se alzó con lentitud sobre las montañas que abrazaban Termópilas. Las sombras se retiraron como un manto y dejaron al descubierto la figura imponente de dos mundos a punto de chocar. De un lado, una inmensidad sin fin, filas de persas que se extendían más allá del horizonte, con estandartes ondeando al ritmo del viento, tambores marcando el paso y el suelo vibrando con la marcha de miles de pies. Del otro, una muralla humana, no de piedra, sino de carne, de músculo, de voluntad, espartanos al frente, hombro con hombro. Sus escudos no eran redondos discos de bronce, eran parte de ellos, extensiones de su cuerpo, de su historia, de su destino. Se prepararon en silencio. Los cascos brillaban a la luz de la mañana. Las lanzas, alineadas como los rayos de un sol invertido, apuntaban al enemigo. Y entonces comenzaron las olas. La primera embestida persa fue brutal. Miles de soldados cargando al grito de guerra, confiados en su número, en su fuerza. Pero los griegos no se movieron, esperaron. Y cuando el momento fue el justo, avanzaron un paso, solo uno, y detuvieron el mundo. El choque fue ensordecedor. El crujido de metales, los gritos, el golpe seco de lanza contra carne. Pero los persas no avanzaban, se estrellaban como olas contra un acantilado que no se inmuta. Una y otra vez, y una y otra vez eran rechazados. Leónidas no gritaba órdenes, no necesitaba hacerlo. Sus hombres sabían qué hacer. Habían entrenado toda su vida para ese día. La línea se mantenía firme, sólida, impenetrable. Jerjes, desconcertado por la resistencia, ordenó entonces que avanzara su guardia más temida. Los inmortales, guerreros de élite, seleccionados por su destreza,
Su precisión, su disciplina, cubrían su rostro con velos, y su sola presencia infundía respeto en todo el imperio. Eran llamados así porque, al caer uno, otro tomaba su lugar. Siempre eran 10.000, pero ni ellos pudieron romper el muro. Los inmortales atacaron como una tormenta. Fueron más rápidos, más organizados, más implacables, pero los griegos los esperaban, no con superioridad numérica, sino con algo que nos entrena: la decisión de no retroceder, de morir, si es necesario, pero jamás ceder. Cuando cayó la noche, el campo estaba cubierto de cuerpos. La sangre teñía la tierra, pero los griegos seguían de pie, sus escudos mellados, sus lanzas astilladas, pero su línea intacta y su mensaje claro: no pasarán. El segundo día, la duda de Jerjes. El amanecer del segundo día no trajo esperanza para los persas, sino confusión. El enemigo seguía allí. Desde lo alto de su trono de observación, Jerjes miraba con los labios apretados y el ceño fruncido. ¿Cómo era posible? Su ejército, el más grande que el mundo había visto, reducido al estancamiento por un puñado de hombres que, en teoría, debían haber sido aplastados en cuestión de horas. Las columnas persas se reorganizaban al pie de las montañas. Los oficiales gritaban órdenes. Los soldados susurraban entre sí. El aire estaba denso, pesado, como si incluso la naturaleza se negara a avanzar. Y allá, al fondo, entre la niebla y el calor, los griegos, firmes, inmutables. Jerjes comenzó a dudar. Ese sentimiento, desconocido para él, se filtraba lentamente como veneno en el pensamiento. ¿Y si no podían pasar? ¿Y si su número no importaba? ¿Y si el orgullo del imperio no bastaba? Desde las filas griegas, la estrategia era clara: mantener la línea, y lo hacían con maestría. Luchaban por turnos. Mientras unos combatían, otros descansaban. Se movían como uno solo, como si compartieran una sola mente. Cuando un escudo se agrietaba, otro lo cubría. Cuando una lanza se rompía, un compañero arrojaba la suya. Era un ballet letal, una coreografía de precisión. No había caos en sus filas, solo propósito. Cada paso era medido, cada decisión fría y eficaz. Y Jerjes lo veía cómo sus soldados, por valientes que fueran, se quebraban ante la determinación griega. Veía cómo la moral comenzaba a erosionarse, como un acantilado desgastado por el mar. Veía que, por primera vez, la victoria no era segura. Y esa duda, esa fisura minúscula en la mente de un emperador, sería la semilla de algo mucho más grande. Efialtes, el traidor. No hay historia sin sombra. Y en medio de la luz de la valentía, del sacrificio y la resistencia, se desliza, como una serpiente silenciosa, la figura de quien elige el oro en vez del honor. Su nombre era Efialtes.
Y aunque su rostro se ha perdido en el tiempo, su traición ha quedado grabada como una cicatriz en la memoria de Grecia. Efialtes era un hombre griego, de carne y hueso, como todos los que resistían en Termópilas. Pero algo en él era diferente. Tal vez el miedo, tal vez la codicia, tal vez el deseo de una vida más fácil, de una recompensa rápida, de escapar de la incertidumbre que envolvía a todos. Y así, cuando los persas no lograban avanzar, cuando su rey comenzaba a impacientarse, a buscar otras formas, otros caminos, Efialtes apareció, como un susurro al oído, como una sombra que se ofrece voluntaria. Él conocía las montañas, los senderos ocultos, aquellos pasajes estrechos por donde los pastores llevaban su ganado, donde los árboles cubrían el cielo y las piedras amortiguaban los pasos, y reveló un secreto, uno que los griegos habían guardado celosamente, un camino, un sendero que serpenteaba por la ladera del monte Calidromo y que permitía, si uno lo seguía con cuidado, rodear el paso de las Termópilas, llegar por detrás, atrapar a los defensores como en una trampa de la que no había salida. Efialtes lo ofreció y Jerjes sonrió. No gritó de júbilo, no levantó los brazos, solo sonrió, porque entendía que en ese instante el destino había cambiado. Ya no necesitaba romper la muralla de escudos, solo tenía que fluir por las grietas. La traición de Efialtes no fue solo un acto contra un grupo de hombres, fue un acto contra toda la idea de resistencia. Fue la herida que permitió que el imperio entrara, y desde entonces en Grecia su nombre no se pronuncia con voz alta, no es recordado con respeto, ni con lástima, sino como el eco oscuro de lo que ocurre cuando se cambia la libertad por monedas. La decisión final. La noche cayó sobre Termópilas con un silencio distinto. Ya no era el silencio tenso de la espera, ni el del descanso entre batallas. Era otro, un silencio pesado como el de una despedida no dicha, como el de un suspiro contenido antes del amanecer. Leónidas había sido informado. La traición se había consumado. Efialtes había guiado al enemigo por las montañas. Y ya no era cuestión de si, sino de cuándo. Sabía que al amanecer estarían rodeados, que por delante y por detrás los persas caerían como una pinza sobre su pequeña fuerza. Y en ese instante tomó una decisión, no de rabia, no de desesperación, sino de liderazgo. Ordenó que la mayoría de los griegos, aquellos que no eran espartanos, se retiraran. Les dio permiso para volver a casa, no porque fueran cobardes, sino porque todavía podían luchar otro día, porque su sacrificio ya había sido suficiente, porque morir todos no era necesario. Y entonces, con el amanecer como único testigo, quedaron los que sabían que no saldrían de allí: Leónidas, sus 300 y unos pocos cientos más, tespios que se negaron a irse, tebanos obligados a quedarse,
locrios que prefirieron morir de pie. Nadie habló mucho esa noche. No hubo discursos, solo miradas, ajustes en las correas, afilar de lanzas, pensamientos silenciosos para los hijos, para las esposas, para los amigos lejanos. Y entonces el sol comenzó a subir, y con él la historia, porque lo que estaban a punto de hacer no era una locura, era un mensaje, una última palabra antes del final, una resistencia sin futuro, pero con significado, no por gloria, no por estatuas, no por canciones, por tiempo. Tiempo para que las ciudades se prepararan. Tiempo para que Grecia recordara quién era. Tiempo para que incluso siglos después, al cerrar los ojos, alguien pudiera sentir en el pecho esa llama que no se rinde. El último amanecer, la noche se retiró lentamente, como si el mundo entero dudara en revelar lo que estaba por venir. Y entonces llegó el alba. Un sol tenue se alzó entre las montañas, tiñendo el cielo de un rojo apagado. La bruma de la madrugada cubría el paso como un sudario, y entre esa neblina sagrada se escuchaban los pasos del destino acercándose. Los persas rodearon el paso, por delante, por detrás, miles, incontables, y en el centro, un puñado de hombres exhaustos, con los cuerpos heridos, los escudos agrietados, las lanzas reducidas a astillas, y aún así, listos. Leónidas no dio un discurso. No lo necesitaban. Sus hombres sabían, sentían, comprendían. Y entonces, con la primera luz bañando sus rostros, cargaron. No esperaron a ser aplastados. Avanzaron, algunos con lanzas, otros con espadas llameadas, y cuando todo se rompió, con las manos, con los puños, con los dientes, si era necesario, porque no peleaban por una victoria, peleaban por una idea. La batalla fue un caos de gritos, polvo y acero. Los griegos sabían que cada segundo que resistieran era un segundo que salvaba a su patria, y eso les daba fuerza, fuerza más allá del cuerpo, más allá del dolor, más allá del miedo. Leónidas cayó, no entre gritos, no entre súplicas, sino en silencio, con la mirada fija hacia el frente, hacia el enemigo, hacia la historia, y uno por uno los espartanos también cayeron de pie, sin dar la espalda, sin retirarse. Aquel último amanecer no trajo vida, pero trajo algo más profundo. El nacimiento de una leyenda, el eco de las Termópilas en los libros. La batalla de las Termópilas fue una derrota. Los griegos murieron. El paso fue tomado. El enemigo avanzó. Pero en el alma de un pueblo fue una victoria de espíritu, de ejemplo, porque el sacrificio de Leónidas y los suyos no fue en vano. Fue una chispa, una semilla, una campana que resonó en todas las ciudades-estado de Grecia. Atenas escuchó,
Corinto escuchó. Delos, Rodas, Micenas, todas entendieron. El tiempo que los 300 compraron con su sangre sirvió para unir a los divididos, para convertir la duda en decisión, el miedo en estrategia, la indecisión en resistencia. Y cuando la guerra continuó, fue diferente. Ya no eran ciudades sueltas, ya no eran voces dispersas, eran Grecia. En la batalla de Salamina, los barcos atenienses destrozaron a la flota persa entre las estrechas aguas. En Platea, los hoplitas griegos lograron lo impensable, vencer al ejército de Jerjes en campo abierto. Y así, paso a paso, escudo a escudo, el imperio persa retrocedió. Grecia sobrevivió, y con ella, algo más que una tierra, sobrevivió una idea. La idea de que el hombre puede ser libre, de que vale la pena luchar, incluso si la batalla está perdida, de que un puñado de personas decididas puede cambiar el curso de la historia. Y ese eco, el de Termópilas, sigue resonando, no en los campos de batalla, sino en las decisiones difíciles, en los momentos de duda, en cada acto de coraje, sin recompensa, porque la libertad no siempre nace del triunfo, a veces nace del sacrificio. La tumba, sin olvido, el tiempo ha pasado, siglos, milenios. Las voces que gritaron en ese estrecho se apagaron, las lanzas se oxidaron, los huesos, hace mucho, se mezclaron con la tierra, las huellas fueron barridas por el viento, y sin embargo, hay algo que permanece en Termópilas, donde el mar aún lame suavemente las piedras y el sol sigue bañando las colinas como lo hizo aquella mañana sangrienta. Se alza una tumba, no una tumba como las de los reyes. No hay mármol tallado ni columnas doradas, solo una piedra, sencilla, callada, y sobre esa piedra unas palabras. Extraño, ve a Esparta y di que aquí, por obedecer sus leyes, yacemos. Eso es todo. No menciona nombres. No hay descripciones heroicas. No habla de victoria ni de gloria. Solo una frase que atraviesa el tiempo como una flecha en llamas. Ve a Esparta y di, como si la memoria fuera un deber, como si el honor dependiera de que alguien, tú, yo, cualquiera, pronunciara esas palabras en algún momento de su vida. No como una cita, sino como un recordatorio de lo que significa permanecer, de lo que significa hacer lo correcto aunque nadie lo vea. Aquellos hombres no buscaban fama, no buscaban templos en su honor, solo querían que sus familias supieran que no huyeron, que no fallaron, que murieron de pie, cumpliendo con lo que creían justo. Y por eso, esa piedra no es solo una lápida, es un pacto con la eternidad. Es la prueba de que el alma humana puede resistir incluso cuando el cuerpo cae. Es el eco de una promesa que todavía resuena entre los árboles, en la brisa, en la memoria del mundo.
una tumba sin olvido, porque hay cosas que el tiempo no puede enterrar. Las mujeres de Esparta, el otro frente de batalla, mientras en las Termópilas el metal chocaba contra el metal y el polvo teñido de sangre cubría el campo, en Esparta el silencio era igual de denso, un silencio contenido, poderoso, no de resignación, sino de fuerza, porque allí, lejos del campo de batalla, se libraba otra forma de guerra, invisible, constante, imprescindible. Las mujeres de Esparta no eran como las demás en el mundo griego. Mientras en Atenas las mujeres eran relegadas a las sombras del hogar, en Esparta caminaban con la cabeza en alto. Eran educadas, ejercitadas, instruidas en la fortaleza, en el deber, en el orgullo de ser guardianas del espíritu espartano. No blandían lanzas, pero formaban a quienes sí lo harían. No marchaban al combate, pero moldeaban a los futuros guerreros con la firmeza de sus palabras y la templanza de sus gestos. Se cuenta que una madre, al entregar el escudo a su hijo antes de partir hacia el frente, le dijo con serenidad: «Vuelve con él, o sobre él». No era crueldad, era convicción, porque el escudo no era solo un arma defensiva, era símbolo de comunidad, de unidad. Perderlo implicaba haber abandonado la línea, haber huido, y eso, para una madre espartana, era más doloroso que la muerte. Estas mujeres lloraban, sí, pero no en público, no en desconsuelo. Lloraban en silencio, bajo la luna, cuando nadie las veía, y luego se levantaban, firmes, erguidas, para enseñar a los que venían detrás que la virtud no está en evitar la pérdida, sino en sostenerse después de ella. Eran madres, hermanas, hijas, pero también pilares, y sin ellas, la resistencia de Esparta no habría sido posible. Ellas también lucharon, desde el alma, desde el silencio, desde el hogar, el alma de un espartano. Dormir es también regresar a uno mismo, cerrar los ojos, respirar profundo y reencontrarse con la parte más callada del ser, esa que no grita, no presume, no busca aplausos, sino que resiste, como resistieron ellos, porque más allá de los escudos, más allá de las lanzas y los gritos de batalla, lo que permanece de esta historia no es la sangre, es el alma de esos hombres que eligieron quedarse, que sabían lo que les esperaba, y aún así se quedaron. No eran dioses, no eran invencibles, tenían miedo, dudaban, temblaban bajo la armadura, pero no se rindieron. Ser espartano no era solo seguir órdenes, era una forma de vivir, de mirar al otro y saber que tu deber estaba en protegerlo, de soportar el frío sin abrigo, de entrenar sin quejarse, de aprender a cazar con sigilo, a luchar en silencio, a aguantar el dolor sin que se notara. Era entender que tú solo no eras nada, pero junto a los tuyos eras parte de algo eterno. En Esparta no enseñaban a vencer,
enseñaban a resistir. Y en las Termópilas no murieron solo 300 hombres, murieron 300 convicciones, 300 promesas, 300 corazones que latieron al unísono y que, al caer, dejaron un eco que aún resuena en el tiempo. Ese latido, si te quedas en silencio, si respiras hondo, si cierras los ojos con atención, todavía puedes escucharlo. Allí, en lo más profundo, no en el campo de batalla, sino en ti, porque todos llevamos dentro algo de ese espíritu, algo de esa llama, y quizá, solo quizá, al dormir esta noche, esa llama arda un poco más fuerte. El legado que cruzó los siglos. La batalla fue breve, pero el eco que dejó en el alma del mundo es eterno. Aquella escena, aquella lucha desesperada entre unos pocos hombres decididos y el poder desbordante de un imperio, no terminó cuando cayó el último espartano. No se apagó con la última antorcha. No quedó sepultada bajo la tierra, ni barrida por los vientos del tiempo. Comenzó entonces una segunda vida, la vida del recuerdo. Los hombres regresaron a sus ciudades, Atenas, Tebas, Platea, Corinto, y contaron lo que habían visto, lo que sintieron, lo que aprendieron. No hablaban solo de lanzas y sangre, hablaban de valentía, de unidad, de sacrificio silencioso. Y así, la historia empezó a recorrer caminos, a cruzar montañas, a filtrarse entre generaciones, de boca en plazas iluminadas por antorchas, de padre a hijo, al calor de un hogar, de anciano a joven, mientras el cielo se llenaba de estrellas, y luego vino Heródoto, un hombre que comprendió que la memoria debía escribirse, que no bastaba con contarla, había que grabarla, capturarla en pergaminos, en palabras que, siglos después, aún pudieran ser leídas, pronunciadas, sentidas. Gracias a él y a tantos otros que después lo imitaron, lo perfeccionaron, lo difundieron, la historia de Termópilas no fue sólo preservada, fue consagrada. Y no quedó allí. Cruzó mares, cruzó continentes, cruzó épocas enteras. Los romanos, que valoraban el deber por encima del éxito, hicieron de Leónidas un modelo, un espejo, donde mirarse, no como un vencedor, sino como un hombre que entendió que el honor a veces se esconde en la derrota. Y los siglos pasaron, pero la historia seguía. Susurraba desde los muros de las academias, desde los altares, desde los teatros, en los campos helados de la Segunda Guerra Mundial. Soldados de diferentes bandos recordaban las Termópilas. Algunos grababan en sus placas la frase «Molón lave, ven por ellas». Otros llevaban consigo pequeños trozos de tierra de Esparta como talismanes, porque sabían que incluso en los tiempos más oscuros hay luz en los actos antiguos. Y hoy seguimos hablando de ello, en películas,
en libros, en canciones, en memes incluso. Pero lo importante no es la forma, es que la historia sigue viva. Porque hay algo en esa escena, un puñado de hombres firmes frente a lo imposible que conmueve al alma humana. Nos recuerda que hay algo en nosotros que no se rinde, que no tiene precio, que no depende del resultado, sino de la intención. Termópilas no es solo una batalla, es una llama, y esa llama sigue cruzando los siglos, el descanso de los héroes. Y ahora llega el final, no solo el final de esta historia, sino el final del día. La noche cae suavemente sobre nosotros, como lo hizo una vez sobre aquel paso montañoso, lenta, silenciosa, casi sagrada. El ruido de la batalla se desvanece, el crujir de los escudos, el golpe seco de la lanza, los gritos de guerra, todo se apaga, como una tormenta que se aleja mar adentro, dejando tras de sí solo el susurro tranquilo del mar. El polvo ha caído, las armas están en reposo, el fuego de las hogueras ya es ceniza, y en lo alto las estrellas comienzan a vigilar la memoria del mundo. Los héroes descansan, no en mausoleos de mármol, no bajo templos dorados. Descansan donde cayeron, en la tierra que defendieron, en el recuerdo que sembraron. Sus cuerpos quizás se perdieron, pero su historia permanece, porque no es necesario tener una tumba para ser eterno. A veces basta con un acto, con una decisión. Y ahora tú también puedes descansar. Has viajado hasta el corazón de Grecia, has caminado con Leónidas, has escuchado el rugido de Jerjes, has sentido la tensión en el aire cuando la traición llegó. Has visto caer la noche sobre Termópilas y has entendido, en lo más profundo, que hay batallas que no se libran para ganar, sino para dejar un legado. Así que ahora, suelta los pensamientos, afloja los músculos, apaga el ruido de tu mente, permite que esta historia te acompañe en tu descanso, que cada respiración sea como una ola suave que va y viene, que cada latido te conecte con la calma de quienes ya han cumplido su misión. No hay nada más que hacer, nada más que buscar, solo dormir y recordar, porque mientras tú los recuerdes, mientras tú los lleves contigo, incluso en sueños, ellos seguirán allí, vigilando, protegiendo. Cierra los ojos, respira profundo y duerme con la historia. Cierra los ojos y escucha. Y ahora que conoces esta historia, ahora que has caminado por los senderos de la antigua Grecia, que has sentido la tensión de la batalla, el peso del escudo, la mirada serena de los que sabían que no volverían, deja que todo eso se quede contigo, no como un recuerdo, sino como un susurro. Cierra los ojos, no tienes que hacer nada más, solo dejarte llevar. Imagina los cascos de los caballos marcando el suelo seco, uno tras otro, como un tambor lejano. Siente el viento moviendo las lanzas como hojas en un bosque dormido.
Escucha el mar cercano, acariciando la orilla con esa cadencia eterna, como si supiera que algo importante ha sucedido y guardara el secreto. Imagina la voz grave y serena de Leónidas, mirando al horizonte, mirando al enemigo, y diciendo con calma, sin miedo, ven por ellas. No es una amenaza, no es una provocación, es una afirmación tranquila, como quien sabe quién es, como quien no necesita explicar nada más. Déjate envolver por ese pasado que aún vive en nosotros, porque aunque hayan pasado miles de años, hay algo en esa historia que sigue latiendo, muy dentro, muy silencioso, muy humano. Respira hondo, permite que cada parte de tu cuerpo suelte el peso del día, tus hombros, tu espalda, tu rostro, todo se suelta, todo se rinde al descanso. Estás a salvo, estás en paz. Aquí, ahora, no hay ruido, no hay prisa, solo historia. Y el sueño que llega como una brisa suave, como una manta cálida, como un suspiro que lo cubre todo. Cierra los ojos y escucha. Gracias por haber viajado conmigo. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir el corazón a una historia tan antigua y tan presente. Porque, aunque fue contada hace miles de años, sigue hablándonos, sigue guiándonos, sigue inspirándonos. Has caminado con los 300. Has sentido el eco de sus pasos. Has contemplado su decisión, su coraje, su entrega. Y quizá, solo quizá, te han recordado algo de ti mismo. Esa fuerza interior que a veces olvidamos. Esa calma que está debajo de todo ruido, que el valor de aquellos hombres te inspire a encontrar tu propia fuerza, no para pelear una batalla, no para cargar una lanza, sino para algo más simple y más profundo, dormir tranquilo esta noche, porque descansar también es una forma de valentía. Soltar, confiar, dejarse llevar. Así que deja que el silencio te arrope, como una túnica suave, como una sombra amiga. Imagina que estás allí, en la calma que viene después de la tormenta, en ese instante en que ya no hay miedo, solo descanso. El mar sigue murmurando, las estrellas vuelven a su lugar y los héroes al fin descansan. Cierra los ojos, deja que el sueño te encuentre y sueña con el murmullo de los escudos, el eco de las montañas y la eterna paz que llega cuando uno ya no necesita huir de nada. Buenas noches y dulces sueños.